Bueno, ¿cuál es la idea de la presentación? Es, como vieron en la invitación, es cómo modelar un design system desde cero, con GeneXus. Estas son dos charlas que están relacionadas en el evento, que ustedes eso después lo podrán ver. La pregunta entonces es esa que decíamos, ¿cómo hacerlo y cómo hacerlo desde cero, sin tener nada, ¿no? Sin tener ningún objeto en la cabeza? Bueno, era lo que antes hacíamos con el theme, ahora lo vamos a hacer con el nuevo objeto Design System, que es una evolución del theme para, bueno, para sortear algunas desventajas que tenía el theme y para permitir bueno, dar un siguiente paso bueno, en lo mismo de siempre, en tratar de lograr la máxima expresividad con GeneXus diciendo lo mínimo indispensable. Entonces, para ver esto en acción, ustedes no tienen ni por qué saber qué es un Design System, porque va a quedar claro ahora en esta presentación, en esta demo que vamos a hacer. Supongamos que tenemos que desarrollar una aplicación para una agencia de viajes. Ese es nuestro supuesto. Que en su modalidad web va a tener una pantalla home, como esta que estamos viendo acá, desde la cual se puede llamar a esta otra pantalla que muestra las atracciones turísticas de la agencia de viajes, y haciendo clic en alguna de las atracciones turísticas, por ejemplo en el Louvre, nos muestra una página con la información general del Louvre. Pero además vamos a querer que la aplicación sea multi-experience, o sea, no nos vamos a conformar con desarrollar la aplicación web, sino que también vamos a querer desarrollar la aplicación mobile. ¿Tá? Y acá vemos una pantallita en un phone, por ejemplo, la misma página home, pero para un phone. En esas pantallas, si retenemos un poco lo que vimos, ya hay un design system en acción. Si yo pongo ahora una pantalla al lado de la otra, vamos a detenernos primero en la parte web para después pasar a ver al final cómo sería esto con mobile. Si vemos estas tres pantallas, vemos un montón de regularidades que saltan a la vista. Por ejemplo, las tres tienen un encabezado común. Varía la imagen y el texto que aparece, pero en cuanto al diseño es idéntico. Presumiblemente vamos a resolverlo en un objeto master page, ¿sí? Todo eso que se repite, común, a todas las páginas. Lo mismo, podemos ver que tienen un pie de página común, entonces eso también lo vamos a colocar en la master page. Si por otro lado nos enfocamos en la información central, general de las páginas, bueno, cada una de estas páginas primero evidentemente la vamos a implementar como un web panel. Pero también mirando cada uno de estos web panels podemos ver regularidades que saltan a la vista. Por ejemplo, en la parte textual. Y si nos enfocamos en las primeras dos pantallas, por ejemplo, en la parte textual, vemos que a nivel estructura del diseño son idénticas, idénticas, idénticas. Cambia el contenido, pero el estilo es idéntico. Entonces ya podemos pensar en utilizar un objeto stencil justamente para después diseñar una sola vez todo eso que tiene que ver con el diseño, y luego reutilizar ese stencil, colocar ese stencil en cada uno de los dos web panels. ¿Sí? Bueno, la cuestión es siempre el tema de la abstracción, ¿no? Es cómo abstraer esos elementos repetidos. En este caso estamos pensando sobre todo en el diseño, para expresar económicamente el design system que está operando tras la escena. Bueno, ¿qué jugadores intervienen en la definición de un design system en GeneXus? Bueno, además de la master page que identificamos recién, de los paneles, componentes que vamos a componentizar, stencils y demás, la parte fundamental en la que nos vamos a detener es en los controles en particular, que son las unidades más atómicas, ¿no?, de diseño. Y entonces lo que vamos a querer ver es cómo hacemos para diseñar esos elementos de interfaz de esa manera económica que decía, logrando el mayor nivel de abstracción posible. Bueno, si observamos, otra vez vamos a la... Bueno, una cosa, una aclaración, yo estoy dando esta charla suponiendo que capaz que hay gente que no ha usado siquiera el theme nunca. ¿Ah? Entonces, bueno, para muchos de ustedes todo esto que voy a decir va a ser ya conocido. Lo que van a tener que ver es cómo se mapea esto ahora con el nuevo objeto, ¿no? Bueno, entonces decíamos, si miramos, por ejemplo, a nivel diseño, prestamos atención al diseño y vemos que, por ejemplo, esos tres textos, esos tres títulos principales tienen un diseño idéntico. ¿Sí? Entonces la cuestión es, yo ya identifiqué que va a haber textos en las páginas que van a funcionar como títulos principales de la página. Entonces, ¿por qué no darles un nombre al estilo de esos textos principales
de manera tal que yo acá le llamé H1 Negative, H1 para hacer justamente de texto H1, y Negative porque estoy queriendo decir que van a ser textos que se van a colocar sobre fondos más oscuros. Entonces, si yo le puedo dar un nombre a esos estilos, al estilo de ese texto, y ese nombre es el nombre de lo que llamamos clase, entonces si yo le doy un nombre, después puedo asociarle las propiedades de estilo que correspondan. Entonces, acá identifiqué una clase H1 Negative que voy a usar para los títulos principales de las páginas, a la que, por ejemplo, le voy a dar el color blanco, white. Para diferenciarlo de otra clase que puedo querer tener, H1, que va a tener las mismas propiedades, solo que el color negro, por ejemplo. Entonces, bueno, de la misma manera, así como vimos, identificamos que hay un título principal funcionando en todas las páginas del Design System, también podemos ver que hay un título secundario, ¿sí? Y que es ese que se repite ahí a la izquierda, y bueno, le llamo a su clase H2, por ejemplo, para poder después decir cuál es el estilo de esa clase. Lo mismo hay, ustedes no lo ven porque se ve muy chiquitito, pero eso rojito que se ve ahí, que es como un link, son textos que corresponden a acciones. Y le llamé a la clase Main Action Text. ¿Sí? Y por último, el texto regular, el normal text. Entonces yo ya identifiqué 4 clases ahí para los textos, en principio. Identificar esas abstracciones ya es empezar a modelar el design system, porque es lo primero, poder identificar qué elementos, entonces abstraer esos elementos de diseño para luego después poder asociárselos a los controles particulares en cada objeto. Entonces acá yo lo que voy a hacer después en el web panel o en la master page, donde sea, es asociarle a cada uno de esos controles, que van a ser text blocks en estos casos, asociarles esas clases. Y luego, ¿dónde es que le digo qué características tiene cada una de esas clases? Bueno, eso es lo que vamos a hacer en el nuevo objeto Design System. Lo que antes hacíamos en el objeto Theme. Entonces después alcanza con que cada web panel sepa quién es su Design System Object para poder renderizarse en la salida con el estilo que marcamos en ese objeto. ¿Sí? Entonces esa es un poco la idea. Es lo que se hacía con el theme, lo vamos a hacer con el Design System. En ahí abajo yo dejé un link a una página del wiki donde explicitamos un poco las diferencias entre los objetos. Igual al final de la presentación podemos capaz abordar alguno de esos temas si les interesan, que seguramente sí. Entonces ahora lo que vamos a empezar, lo que vamos a hacer es pasar a hacer una demo. Es lo que yo les decía, que tengo la primera parte grabada y voy a hablar encima, que es justamente para implementar esto que vimos. Para empezar a implementarlo, para empezar a tener idea de cuál es el lenguaje de este nuevo objeto. ¿Sí? Y bueno, y después vamos a ver a qué llegamos. Entonces, bueno, acá lo primero que tengo, ahí tengo los objetos, decía, implementados, los que identificamos más o menos, alguno más, tal vez. Acá tengo el web panel home, ¿sí? Que va a ser el que va a implementar los textos de ahí abajo, ¿sí? Porque el cabezal va a venir de la master page. Ahí tengo esos tres text blocks que coloqué en tablas. Y acá en el evento start estoy indicando con qué contenido, qué caption van a tener los text blocks, e incluso el último, que no sé si llegan a ver ahí, pero dice Contact Us Today abajo, va a ser un link además. Bien, entonces la master page, donde se va a cargar este web panel, es esta, header web. Que si la vamos a mirar, bueno, en este content placeholder es donde se va a cargar justamente cada una de las páginas que la tengan a ella como su master page. Y vemos que tenemos la imagen esa de fondo, ese paisaje que sale de fondo, y el text block ese que estamos viendo como un título principal. Bueno, estas dos cuestiones van a variar por página cargada en el content placeholder. ¿Cómo hago variar eso? Bueno, preguntando quién es el programa que se está cargando en el content placeholder, ¿no? Y ahí cargo una imagen que tengo ya grabada en la KB y el título que me interesa. Bien, acá yo ya empecé, en esta master page ya empecé a diseñar, a hacer cosas de diseño. Por ejemplo, tuve que colocar un control canvas para lograr superponer los controles encima para que, por ejemplo, se vea el texto sobre la imagen. Vemos que tenemos esta imagen de chatbot a la cual ya le di la posición absoluta
en relación a los bordes del canvas. ¿Sí? Al canvas también no lo vimos, pero también le di el tamaño, el ancho, el alto y el ancho. Si voy a ver el text block, vemos que ya le asigné la clase H1 negative que habíamos identificado en las PPTs. ¿Sí? Ya se la asigné. Bien. Y ahora si voy al webpanel home, acá lo que tenemos es un stencil, el que habíamos identificado justamente, y aquí ya tenemos entonces los 3 text blocks, y le asignamos las clases que identificamos. H2 para esta, normal text para esta, y para el link main action text. ¿Sí? Bueno, decíamos, entonces, ¿de dónde va a extraer en ejecución? ¿De dónde se van a extraer las características de estilo de esos controles? Bueno, si venimos al webpanel home, vemos que tenemos la nueva propiedad style, la que antes era el theme. ¿Tá? Entonces acá lo que estoy indicando es podría indicar un theme o un design system object, cualquiera de los dos. Acá lo que estoy indicando es un design system object, travel agency, que yo me creé en esta KB de 0. No sé si vieron lo que fui, porque se me pasó rápido, pero lo que hice fue venir acá a las propiedades de la versión para mostrarles que ya además lo coloqué, configuré ese Design System Object como el estilo default, lo que antes era el theme default. ¿tá? Entonces a partir de hacer esto, cada web panel que yo me cree va automáticamente a heredar este estilo, este Design System Object. Por supuesto yo después lo puedo cambiar individualmente, a cada página le puedo colocar otro si quiero. Entonces vamos a ver quién es este Design System Object. Lo estoy abriendo y lo que estamos viendo es la primera pantalla, que es vemos un tab, tokens, que por ahora está vacío. Este es un doble editor, como vamos a ver ahora. Y después tenemos el tab styles, que también está vacío. Así que yo asocié clases a alguno de los controles y le asocié un Design System Object que por el momento está vacío. Entonces, la pregunta ahora es, ¿qué pasa? Vamos a ver qué pasa si yo ejecuto con un Design System Object vacío. Bueno, ahí vemos la página, entonces, sin diseño, con el diseño default del navegador. ¿Sí? Entonces vemos ese texto, por ejemplo, el Get Ready to Explore, se ve ahí bien chiquito, en negro. Y bueno, lo que queremos hacer es empezar a darle estilo justamente a las clases correspondientes, en principio, a los text blocks que habíamos identificado. Entonces lo que vamos a hacer es ir al Design System Object y en la solapa de estilos, poner un punto, porque es la manera de identificar que vamos a hablar, es un selector de clase esto. Entonces escribimos H1 negative, que es la clase a la que le queremos dar estilo, y luego lo que tenemos que hacer es indicar las propiedades de estilo de esta clase. Entonces, por ejemplo, así es como queremos que se vea finalmente en ejecución, con ese blanco, esa familia de fuentes, ese tamaño, etc. Entonces, bueno, vamos a empezar a darle ese estilo. Por ejemplo, lo primero que sabemos es que el color, la propiedad color, va a asumir un tipo de blanco, que lo voy a escribir como hexadecimal. Podría ser como RGB, RGBA, no hay ningún problema. Entonces, escribí directamente la propiedad. Bueno, otra cosa que puedo poner es ya el font size, la propiedad tamaño de fuente. Entonces voy a decir, por ejemplo, que el tamaño de fuente es de 95 píxeles. ¿Sí? Bien, esto, para los que conocen, trabajan con diseños web y CSS, verán que es idéntico a CSS. Es un lenguaje que parece, por lo menos, idéntico a CSS. En CSS, ¿qué es lo que se hace? El HTML en el elemento que corresponde al text block asocia una clase y la clase está en el CSS identificada. Es exactamente esto. ¿Ah? Y en el CSS se selecciona la clase y se dan los valores que correspondan. ¿Ah? Entonces lo que empezamos a ver es que este objeto, a diferencia del theme, nos va a permitir un grado de flexibilidad mucho mayor y nos va a permitir escribir las clases, las propiedades de las clases, usando el mismo lenguaje que CSS. ¿Ah? Entonces, esto, por ejemplo, ¿qué nos va a permitir? No es idéntico igual, ojo, es muy similar. Vamos a ver que no tienen una relación uno a uno, ahora en un ratito.
Pero bueno, o sea, ¿el camino cuál sería? Yo tengo que saber los nombres de las propiedades y los valores a asignarle a las clases, ¿no? Otra opción es que yo ya tenga un diseño que me hayan armado los diseñadores gráficos que trabajan en nuestro equipo, o el diseñador gráfico que trabaja en nuestro equipo. Fue mi caso. Natalia me armó las pantallas, el diseño de las pantallas, que fue las que yo les mostré en las presentaciones, en las PPTs. Entonces, ¿me lo armó en dónde? En su herramienta de diseño, que es Sketch. Entonces, ella trabajó en Sketch, armó el diseño, y me exportó ese diseño para que yo lo pueda inspeccionar. Y entonces acá, por ejemplo, estamos viendo esta pantalla Home a la que queremos llegar, y lo que hacemos es inspeccionar la pantalla, y ahí cuando estamos inspeccionando podemos ver que nos paramos sobre el text block, y a la derecha estamos viendo todas esas propiedades del CSS que necesitamos que tenga ese control. Entonces nos alcanza con copiarlas aquí y pegarlas aquí abajo. ¿Sí? Y con esto vamos a ver qué es lo que pasa cuando ejecutamos. Para ejecutar de vuelta, no tengo que regenerar nada, porque estoy prototipando local, me va a alcanzar con refrescar la página. Y ahí vemos cómo refrescando la página ya está aplicando esas propiedades. Igual nos puede llamar la atención que ese texto no está saliendo tal cual como queríamos. ¿Por qué? Porque la familia de fuentes que le pusimos a la clase es esta, que no es una familia default que entiendan los navegadores, por tanto la tenemos que incluir en el Design System Object. Entonces esto lo hacemos con una regla que se llama font face, y ahí indicamos cómo se llama la familia de fuentes, y tenemos que decir dónde está, en qué archivo de la KB tenemos esa familia de fuentes. Entonces, indicamos el nombre, y acá con la función gxfile, que permite devolver, le tenemos que pasar quién es el archivo que contiene la familia de fuentes, y el gxfile lo que hace es indicar una referencia a ese archivo. Entonces ahora grabamos, refrescamos, y vemos cómo ahora sí está aplicando la familia de fuentes. Bueno, ¿cómo haríamos con los demás, con las demás clases? Bueno, lo mismo, ¿no? Si vamos a mirar al stencil, tenemos la clase H2, la clase normal text y la main action text, para justamente seleccionar en el Design System Object y darle estilo. Entonces, bueno, otra vez, la seleccionamos al H2 y, por ejemplo, la vamos a buscar al archivo que nos envió el diseñador gráfico para copiar de aquí directamente todas las propiedades, ¿sí? Y lo mismo con las otras dos. Acá ya las copié. Bueno, acá ya vamos viendo entonces cómo es la forma de trabajo. ¿Esto cómo lo haríamos con el theme? Tendríamos que ir a clases de tipo TextBlock, definir bajo el nodo TextBlock estas 4 clases, e ir a buscar cada una. Se nos ofrecía la ventana de propiedades con todas las propiedades posibles para ser configuradas, y configurábamos aquellas que necesitábamos, ¿cierto? Acá no, acá usamos solamente las que necesitamos y especificándolas, declarándolas directamente, y con el nombre de propiedades, en este caso que estamos haciendo la aplicación web, van a coincidir con las de CSS, decía, ¿no? Bien, pero, ¿qué iba a decir? Bueno, tenemos que agregar, para empezar, las familias de fuentes estas que no estaban, que tampoco son fuentes estándar. Y lo que voy a hacer es mostrarles en ejecución cómo queda ahora cuando refresquemos. ¿Ah? Vemos cómo ya quedó aplicado ese diseño. Bueno, yo decía, no es una relación 1 a 1 entre CSS y el Design System Object, porque en realidad van a haber propiedades que van a ser específicas de GNexus, que son justamente para abstraer y evitarnos todo el bajo nivel que tiene HTML con CSS. Y además para poder uniformizar todo esto para que valga también para plataformas nativas. Una de las cosas que podemos ver, acá vamos a ver un ejemplo de esas propiedades. Si observamos el link de acá abajo, Contact Us Today, está saliendo con el color típico de los links en los navegadores. Y no está saliendo con el color que nosotros indicamos para la clase de ese text block. ¿Sí? Indicamos ese color rojo. ¿Por qué no está saliendo rojo? Porque, bueno, ese text block está siendo utilizado como un link. Entonces, para que pueda no asumir el color default de los links, y sí pueda asumir el color
de esta clase, lo que tenemos que hacer es indicar cuál es la clase que va a estilar, a dar el estilo al textblock o al control cuando se trata de un link. Entonces es la clase GXAttributeLinkClass, ¿sí? Que ahí ven que a la derecha les explica para qué se usa. Que es utilizada para controles de tipo atributo variable, o textblocks, por supuesto. Y bueno, y ahí lo que vamos a hacer es decirle que la clase que va a tener que utilizar cuando se trate de un link va a ser ella misma, main action text. ¿Sí? Y con esto, cuando grabamos, vamos a ver que al refrescar, ahí sí estamos viendo el color y todo el estilo de la clase como queríamos. Me estoy olvidando de decirles algo acá, que es... Ah, sí. Una de las diferencias principales también con el theme es que en realidad, si bien acá estamos aplicando estas 4 clases a textblocks, en realidad podríamos aplicarla a cualquier tipo de control, en definitiva. Se van a aplicar las propiedades que correspondan al tipo de control. Entonces, en particular, a cualquier tipo de control que tenga un texto, podemos aplicarle cualquiera de estas 4 clases. No tiene por qué ser un textblock, puede ser una variable, por ejemplo, un atributo. ¿Sí? Entonces, a esto le decimos que no son tipadas las clases. En los themes, si bien no son tipadas en la realidad, el esquema de la jerarquía, la manera en que se nos presentan, nos hacen pensar que sí son tipadas. Entonces yo tengo que escribir estas clases en el theme bajo el nodo textblock. Acá no. Esto nos va a dar una gran flexibilidad. Bueno, vamos a avanzar un poco más. Vemos acá que hay 2 textos, estos 2 textos, el texto secundario y el texto normal, que tienen exactamente el mismo color. ¿Sí? Ahí vemos que le pusimos exactamente el mismo color. Y no es una casualidad que sea el mismo color. Es un elemento, es parte del design system. ¿Sí? De hecho, vemos que son 2 textos, en este caso negros, sobre un fondo blanco. El fondo blanco no lo especificamos en ningún lado porque es un default, pero podríamos explicitarlo. Por ejemplo, si vamos acá a ver la main table de la página del web panel home, vemos que tenemos para la form class, la clase del form, que se llama form. Entonces lo que podemos hacer es, por ejemplo, seleccionar esa clase, acá, y explicitar que su color de fondo, background color, va a ser un tipo de blanco. ¿Sí? Bien, pero esto porque quiero contrastar, quiero mostrarles algo. Acá estamos viendo la aplicación en modo light. ¿Sí? Estamos viendo la aplicación en modo light. Pero Natalia, la diseñadora gráfica, también me diseñó la misma pantalla, pero para modo dark. Que vean que justamente los colores son, en el caso de los textos estos que veíamos y del fondo, son opuestos. Pero además, por ejemplo, el fondo va a ser negro en este caso, pero además el link que era rojo antes, acá va a ser este amarillito. Bien, entonces, ¿cómo hacemos para mostrar esto? Lo primero es darnos cuenta de que, bueno, probablemente debamos cambiar los colores de acuerdo a, bueno, en este caso a un modo, ¿no? Entonces, acá es donde van a intervenir los tokens. ¿Qué son los tokens? Los tokens son como constantes, son valores a los que les damos un nombre. Un nombre semánticamente relevante, porque es parte de la abstracción del design system. Entonces, por ejemplo, acá vemos que tenemos un editor doble. Tenemos un editor textual a la izquierda y un editor visual a la derecha. Entonces, por ejemplo, cuando presiono ahí para agregar un nuevo color, vamos a definir un token, una constante, a la que le vamos a llamar onSurface, para representar el color de los textos que se apoyan sobre una superficie de fondo, sobre la superficie de fondo. Entonces, lo que voy a hacer es darle a ese token, a esa constante, el valor que me interesa. En este caso, va a ser este de aquí, que es esa modalidad de negro que veíamos. Acá vemos a la derecha cómo están sincronizados los 2 editores y lo que haga en uno se repercute en el otro. Y también voy a definir un token surface que es para representar el color de la superficie de fondo. Y el color que le voy a dar, en principio, va a ser el blanco que teníamos. Y también voy a agregar un token
para los textos destacados, o el color destacado, que va a ser el que correspondía al link que veíamos antes. Bien, ahí los vemos a la derecha. Entonces, perfecto, tenemos estos 3 tokens, pero todavía no los hemos usado para nada. Observemos que estos tokens tienen un nombre semánticamente relevante. Yo podría poner cualquier nombre, pero la idea justamente es lograr un design system, es decir, lograr esas abstracciones que nos permitan ser muy económicos y muy claros en el diseño que estamos implementando. Entonces lo que voy a hacer ahora es sustituir donde corresponda los valores por esos tokens. Entonces si yo pongo el signo de pesos aquí, vean que me aparecen estas opciones que son justamente las categorías de tokens que yo puedo definir. Acabamos de definir tokens de color, que se corresponden a la paleta de colores de los themes, ¿sí? Pero que en este objeto se extienden para poder implicar constantes de muchos otros tipos, no solo colores. Como vamos a ver, por ejemplo, tamaños de fuente. Bueno, con el signo de pesos elijo colores. Quiero elegir un token de color. Y ahí me presenta los 3 que tengo definidos. ¿Cuál es el que quiero para el background color del form? Bueno, quiero el que se llama surface, ¿sí? El color de la superficie. Perfecto. Y lo mismo voy a hacer para estas clases. Para main action text le pongo el token highlight de color. Para el normal text el on surface. Y para el H2 también el on surface. Es el mismo. Entonces, haciendo esto, ¿qué ventaja tengo? Que, por ejemplo, yo ahora vengo y si quiero cambiar el título de esos text blocks, de los que veíamos hoy, del título secundario y el texto normal, me alcanza con venir acá a cambiar el valor del token, del color, ¿sí? Lo puedo expresar así como hexadecimal o también podría ser como RGBA. Acá lo cambio, grabo y vamos a ver, refrescando la página, qué pasa. Bueno, y vemos ahí abajo cómo cambió para los 2 controles, ¿sí? Esto me permite tener un grado de control mucho mayor, entonces, sobre los cambios. No tengo que ir a recorrer clases a ver a cuáles le tengo que aplicar el cambio de color. Bien, yo les decía, además, que tengo otros tipos de tokens, no solo de color. Por ejemplo, acá vemos, entonces, todos esos grupos de los que hablábamos, y por ejemplo, puedo querer definir tokens para los tamaños de fuente. Entonces, se agrega, ven, automáticamente, este nuevo token, le voy a llamar H1, por ejemplo, y decir que es de 95 píxeles. Y H2, de 60, body regular, de 16, y así. Y lo mismo, después voy a las clases y cambio donde correspondan los valores por los tokens. Acá tengo que decir que es un token de tipo font sizes. ¿Sí? Y así sucesivamente. Bien, pero ahora la pregunta es, yo les había mostrado que me interesa hacer una variación por modo, ¿sí? Por modo light o dark. ¿Cómo expreso eso? ¿Cómo hago para hacer esa variación? Bueno, si vamos otra vez a mirar aquí, a inspeccionar el archivo que nos dio Natalia, entonces vemos que vamos a tener que cambiar los valores de esos tokens, en definitiva. ¿Cómo hacemos? Bueno, definimos para este conjunto de tokens, que se llama, le dimos ese nombre Travel Agency, vamos a definir parámetros que le llamamos opciones. Entonces acá voy a definir una opción a la que le voy a llamar Color Scheme, para representar justamente el esquema de color. Y le voy a decir que va a asumir uno de 2 valores, o light o dark. ¿Sí? Yo defino el nombre que quiero para esa opción. Acá elegimos Color Scheme porque hay algunas opciones que van a poder ser reconocidas automáticamente por los sistemas. Entonces, si yo, por ejemplo, por ahora no está sucediendo, pero va a suceder en un futuro que yo no sé si es el navegador o es el dispositivo en general que tiene configurado cuál es el modo, entonces lo va a tomar el navegador, en la aplicación cuando se esté ejecutando, va a tomar ese modo default y yo no tengo que hacer más nada para el default. Por ahora no está funcionando eso, así que por ahora no importa el nombre que yo coloque ahí. Entonces le llamé igual Color Scheme, y lo que tengo que hacer ahora es decirle que cuando el Color Scheme sea light, entonces los tokens de color asuman estos valores que habíamos dado. Pero en cambio que cuando el Color Scheme sea dark, asuma estos otros valores. Ya los copié, ¿no? Ya los copié
del archivo que me dio Natalia. Entonces, si nos paramos arriba del OnSurface, por ejemplo, vemos que a la derecha en el editor se refrescó y me está mostrando los valores de los colores para ese modo, para el modo dark. Y ahí lo vemos arriba. Entonces vemos como, por ejemplo, el highlight está saliendo amarillo cuando en el modo light es rojo. ¿Sí? La siguiente pregunta es, ¿cómo hago entonces yo ahora, a partir de que definí estas dos opciones, para los tokens, cómo hago para reflejar esto en la aplicación? ¿Cómo hago para decirle, bueno, usa el modo light o usa el modo dark y cambiate de modo? Bueno, para eso, en la master page, si vamos a la sección de eventos, en los eventos, vamos a ver que yo creé una opción, una variable option, a la que le asigné el valor light, y lo que estoy usando es un objeto que viene en el módulo de Nexus de la KB, ¿sí? Es un objeto nuevo, Design System, que tiene un método setOption, que es el que me va a permitir justamente indicar cuál es, para un nombre de opción dada, cuál es el valor que queremos configurar. Entonces, en este caso tenemos solamente la opción Color Scheme, podríamos tener varias, por ejemplo, para variar por plataforma y demás. Entonces lo que voy a hacer es decirle que para la setOption Color Scheme asuma el valor light en este caso. ¿Sí? O sea que por defecto, cuando ejecuto, va a ser light. Pero luego quiero ver cómo hago para cambiar la modalidad. Y eso lo hago, acá tengo un componente, implementé así, con el menú y con el logo, ¿sí? Que lo vemos ahí. Lo que vamos a hacer por simplicidad es que haciendo clic sobre el logo cambie el modo. Entonces, ¿cómo hago esto? En los eventos, en el clic del logo, justamente, es que cambio, si era dark lo paso a light, la opción, si era, y viceversa, y simplemente utilizo el método setOption. Entonces, si ahora vamos a ejecutar, para ver esto, acá vemos cómo estamos viendo todo con los tokens de color light, ¿sí? Y ahora vamos a ver qué sucede cuando yo hago clic, y vemos cómo ya automáticamente pasó al modo dark. Simplemente cambiando los valores de los tokens y jugando con esto de las opciones. ¿Está bien? Pero otra cosa que podemos haber visto es que también me cambió el color de la imagen, ¿sí? Que en modo light era roja y en modo dark está siendo verde. Bueno, esta es una imagen que la tengo incluida en la cabeza, se llama chatbot. Entonces voy a buscar esa imagen para mostrarles cómo hacemos esa variación de la imagen por opción también. Entonces vemos que, por ejemplo, ya podemos ver que la imagen se va a cargar con este archivo cuando el estilo sea el de este objeto, Design System Object, es decir, lo digo diferente. Se va a ejecutar el webpanel que tiene esta imagen. ¿Cuál de todos estos archivos va a utilizar para renderizarse en la salida? Bueno, como el webpanel tiene como style Travel Agency, este Design System Object, entonces, si la densidad de pantalla es de 100% y el color scheme es light, vean que aparece esa nueva propiedad options, donde yo indico cuál es el color scheme, se va a utilizar este archivo rojo. Pero en cambio, cuando ante los mismos parámetros, el style el mismo, la densidad la misma, pero cuando sea dark, el modo se va a cargar con este otro archivo. Y así. Otra vez, esa propiedad de style vale tanto para Design System Object como para themes, ¿sí? Entonces acá yo pondría todas las variaciones posibles de la imagen, para contemplar todos los escenarios posibles. Que tenga este Design System Object, que tenga otro, que tenga un theme, que para cualquiera, una que sea general para cualquiera, y así. Bien, bueno, hasta acá vemos, ahora voy a dejar el video, y vamos a pasar a GNexus directamente. Porque la idea, con eso ya tienen lo más importante para empezar a trabajar con este objeto. Sería así, la modalidad de trabajo sería esa. Ahora bien, decíamos, bueno, me quedó ahí por la mitad el trabajo. Yo quería mostrarles la página un poco más cercana a esa que veíamos, a la que queríamos llegar. La idea es seguir desarrollando, seguir agregando clases,
voy a hacer al revés y lo que voy a hacer es mostrarles en ejecución el webpanel con el diseño extendido. Y vamos a ver cómo lo extendí. Cómo hice para llegar a representar todo eso. Ay, me está abriendo donde no quiero. Acá. Bueno, acá vemos que ya se parece mucho más, ¿no?, a lo que veíamos antes. Por ejemplo, acá podemos ver las atracciones turísticas también. Y otra cosa que podemos ver, bueno, obviamente está la modalidad. Y otra cosa que podemos ver es que, por ejemplo, achicando el tamaño de pantalla, estoy consiguiendo cierta responsividad. Cambió el tamaño de letra, cambió la orientación y el tamaño de letra, la ubicación del texto que estaba a la derecha ahora pasó a estar abajo, ¿sí? Por ejemplo, esas cosas. Y otra cosa que podemos ver es que, por ejemplo, al hacer hover sobre los ítems del menú o sobre la acción de acá abajo, se está mostrando con un mismo color, y que si cambio, también cambia ese color, pero es el mismo para los dos. Bueno, ¿cómo hice para implementar todo esto? Bueno, podría haber seguido desarrollando, especificando clases acá en el Design System Object que teníamos, o también, y esto es para mostrarles nada más la funcionalidad, también puedo crearme otro Design System Object e importar el anterior, ¿sí? Entonces, al importarlo, yo estoy importando tanto los tokens como las clases, como los estilos. Entonces, lo que puedo hacer es partir del que tenía y extenderlo, ¿sí? Extenderlo, entonces, por ejemplo, en el que teníamos la clase H1 negative, pero la teníamos, por ejemplo, el color no tenía tokens y el font family tampoco, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, acá, ¿qué hice? Vine a la sección de tokens del nuevo, y además de definir nuevos colores que voy a necesitar, también definí tokens para los fonts, por ejemplo, para los font sizes, más tokens, y para esto, reparen en esto, media queries, ¿tá? Ahora después lo vamos a ver. Lo vamos a ver rapidito. Entonces, ¿el tema cuál es? Bueno, yo acá entonces lo que hice fue usar la misma clase que viene del Design System Object que estoy importando, y simplemente estoy como sobreescribiendo, si se quiere, la propiedad de color y la font family. ¿Para qué? Para pasar a usar los tokens, en lugar de los colores y del tamaño y de la familia de fuentes. ¿tá? Y lo otro que puedo hacer, por ejemplo, es definir una clase H1, que sea la contraria a la H1 negative, e incluir, para no tener que redefinir las mismas propiedades del H1 negative, hago un include del H1 negative y simplemente cambio el color, la propiedad de color. ¿tá? Y por ejemplo, para implementar lo que mostraba recién de los cambios de tamaño de letra de acuerdo al tamaño de pantalla, tengo las media queries, que son las medias iguales a las de CSS, idénticas. Que acá la estoy tokenizando, o sea, estoy usando un token en lugar, por ejemplo, observemos esta, media queries XS. Si voy acá, veo que media queries XS corresponde a estas opciones, que es cuando el máximo de la salida es una pantalla y el ancho máximo de 767 píxeles. Entonces, que en ese caso le estoy diciendo que el tamaño el font size de H1 negative corresponda a este otro valor, que también lo utilicé como un token, ¿sí? Al tamaño XS. Y así es como que logré, en combinación, por supuesto, con las tablas responsivas, ¿sí? Acá si voy a mirar esta tabla, veo que acá es donde determiné justamente que si el tamaño es extra small, salga una tabla encima de la otra, y que en cambio si el tamaño es small o para arriba, salga, perdón, el small sigue siendo una abajo de la otra, y acá no sé qué está pasando porque debería modificarse. Ah, porque estoy parada mal. Es acá. ¿Ven? Que cuando es extra small sale una arriba de la otra, y en cambio, cuando es small, sale una al lado de la otra. Bueno, en combinación, estas dos cosas son las que producen entonces esa responsividad. Bueno, esto entonces decíamos, es muy similar a CSS. No es idéntico también, podemos ver alguna otra propiedad, por ejemplo, supónganse la de hover. Tengo la propiedad GXAttribute, hovered class, que es donde estoy indicando cuál es la clase que diseña cómo un control con esta clase se va a ver cuando se hace hover sobre ella. Y acá es donde determino ese color. ¿tá? Esta KB les va a quedar para que la puedan inspeccionar.
Pero voy un pasito más adelante, si me aguantan unos minutitos y ya termino, y es que, está, perfecto, hicimos todo esto para la aplicación web. Por supuesto que para que todo esto me funcionara, yo tuve que cambiar al web panel home, uy, acá no veo, al web panel home. A la propiedad de style le tuve que poner el nuevo design system object, el extendido. O lo hago, solamente para este objeto, o lo hago a nivel del default style, a nivel de la versión. Bien, pero decíamos, bueno, pero yo también quiero hacer esta aplicación para dispositivos móviles. ¿Qué pasa? ¿Tengo que hacer todo de vuelta? ¿Tengo que diseñar todo de vuelta? Bueno, no. Acá vemos, por ejemplo, que yo diseñé el panel, un panel para el home. ¿Tá? Un panel un poquito distinto para el home, pero que tiene esencialmente lo mismo. ¿Tá? Y le puse las mismas clases, o muy parecidas. Acá creé una nueva, no. Acá utilicé, otra cosa interesante es que se pueden utilizar, a un control se le pueden asociar varias clases, para que apliquen una combinación de todas ellas. ¿Sí? Entonces, acá le asocié 2 clases a esta imagen, y bueno, a esta le asocié una clase, y a esta la misma clase H1 negative que ya tenía. ¿Sí? Esta también la misma clase H2 que ya tenían en la aplicación web, y acá la misma main action text, por ejemplo. Entonces, ¿qué hago? ¿Tengo que hacer de vuelta y tengo que crearme un design system object especial para mobile y hacer todo esto de vuelta? La respuesta es no. Puedo utilizar el mismo, e incluso puedo, que es lo que me conviene, extenderlo. Entonces tener un design system object que sea el que tiene las definiciones generales, y luego tener hijos, o sea, design system objects que importan al padre y personalizan lo que les interesa. Lo extienden o lo modifican. Entonces acá, por ejemplo, estoy viendo este design system object, que lo que está haciendo es importar el anterior, el extendido anterior de web. Estoy importando ese que estoy haciendo, estoy personalizando, cambiando solamente lo que me interesa. Vean lo poquito que tiene este Design System Object. Tiene esto nada más. Estas son las definiciones que tiene. Y estos tokens, y nada más. Y vamos a ver cómo se ve en ejecución. Entonces, voy a hacer Run. Me va a abrir el emulador de Android. Y bueno, y una cosa que no les dije es, bueno, ¿cómo hago para configurar quién es el Design System Object que aplica a este panel? Acá no va a ser igual que en Web Panels. Acá no vas a tener una propiedad de style para configurarlo a nivel del objeto, tenemos que configurarlo a nivel de la plataforma. Entonces vamos a Customization Platforms, y acá, por ejemplo, en Android Phone, puedo colocar, lo hice a nivel general, creo, a ver, sí, lo hice para Any Platform, pero podría haberlo hecho también para Any Android, y acá estamos heredando en realidad las del padre, pero puedo hacerlo, por ejemplo, puedo crearme un Design System Object diferente por cada tamaño de dispositivo para poder implementar esas variaciones, porque acá las media no van a valer. Entonces, para implementar las variaciones de las clases de acuerdo al tamaño de pantalla, puedo crearme Design System Objects diferentes, importando de un padre que contiene todo lo que es común. ¿Sí? Esa es un poco la idea. A ver si esto levantó. Sí, ahí levantó. Y ahí ven cómo es muy parecida a la aplicación. Estamos viendo casi lo mismo. Entonces, ustedes se pueden preguntar, pero yo estoy, por ejemplo, importando un Design System Object acá, que tiene cosas web, porque tiene @media, tiene las reglas media, las media queries, tiene, por ejemplo, píxeles. Hablamos de píxeles acá. Si voy a los tokens, vamos a ver que en los de tamaño tengo todos píxeles. Entonces, ¿qué pasa? Cuando estoy importando este DSO en uno que voy a usar para mobile. Bueno, se hace una conversión automática de píxeles a dips. ¿tá? Y si hiciera lo inverso, lo mismo, de dips a píxeles. ¿tá? Entonces, la idea es poder que esto tenga una enorme flexibilidad. Entonces, que podamos estar pensando en un solo Design System Object y extenderlo en la medida de las necesidades. Bueno, básicamente esa es la presentación, lo que les quería contar. Voy a pasar un segundito porque sé que me quedé. Acá está la KB, por si se la quieran descargar y probar y mirar todo. Probablemente me haya olvidado de decir cosas, pero bueno. ¿La idea cuál es? Si queremos diseñar, queremos implementar un diseño desde cero, modelar un diseño desde cero, una opción es hacerlo nosotros mismos, como lo acabamos de ver. Esta sería la manera. Podemos tener la ayuda del archivo de diseño que nos armó el diseñador gráfico, por supuesto, y eso es valiosísimo.
Pero la otra posibilidad es hacer una importación desde la herramienta de diseño con la que haya trabajado el diseñador, para no tener que rehacer lo que él ya hizo. Si el diseñador ya especificó todas esas pantallas, todas esas interacciones, todo eso, ¿por qué no automáticamente incorporar ese conocimiento, importarlo, que se creen en GeneXus los objetos necesarios, el Design System Object, las clases y todo eso? Bueno, para eso tenemos la herramienta de import, por el momento solamente from Sketch. En un futuro cercano se van a incluir otras herramientas de diseño como Figma y, no sé, y algunas otras más. Sé que se está trabajando con Figma. Y bueno, la otra opción es, aparte, extender o modificar un Design System Object preexistente. Y en esa línea, por ejemplo, tenemos como estrategias para obtener un buen diseño de software, tenemos estas tres, en principio, grandes áreas. Es o trabajar con los Design System Objects que vienen incorporados por defecto en GeneXus. Ahora va a aparecer el nuevo Design System Object Unánimo, va a seguir valiendo el Carmine. Una cosa que no les dije, se puede convertir, se puede hacer un save as de un theme, por ejemplo del Carmine, como Design System Object. Entonces ya tienen inicializado, ya ustedes hoy, con los themes que tienen, pueden convertirlos a Design System Object, y sin hacer nada, ya tener la aplicación convertida, funcionando con ese Design System Object, y a partir de ahí seguir trabajando con el Design System Object. Bueno, una de ellas es esa, utilizar los Design System Objects que ya vienen predefinidos, utilizar los que crean nuestros partners, o personalizar o crear nuestros propios Design Systems, así como acabamos de ver.